pero en el proceso vemos cómo Él nos transforma. Hemos solo puesto un texto donde vemos a un Pedro verdadero, o sea, roca, cambiado, pero hemos estado estudiando acerca de este discípulo, cómo el Señor tuvo que trabajar con él, ¿verdad? Y llevamos varias semanas mirando estos puntos tan importantes. La semana pasada hablamos de cómo Dios usa las experiencias de la vida para cambiarnos a nosotros, en lo que a veces nosotros nos enfocamos tanto emocionalmente y hasta físicamente en la lucha porque las cosas cambien alrededor nuestro, no nos damos cuenta que todo tiene un propósito, cada una de las experiencias controladas por Dios para cambiarnos a nosotros y hacernos más semejantes a Jesucristo. Es decir, el Señor está más interesado en cómo nosotros reaccionamos al mundo que nos rodea. Y hablamos de cómo Pedro aprendió estas cosas por las experiencias que el Señor le dio. Bueno, algunas experiencias fueron amargas, fueron muy difíciles, perturbadoras, dolorosas y hasta humillantes, pero también otras fueron muy placenteras, inspiradoras, edificantes y hasta brillantes, como la tuvo en el monte de la transfiguración. Hoy en la mañana vamos a enfocarnos en el tercer punto. No sé si allá atrás tengan la oportunidad de quitar la parte esta del boletín y poner la parte del sermón que es totalmente aparte de eso, y puedan comenzar allí en el tercer punto, que es donde comienza hoy. Comenzamos en el tercer punto, es decir, hablamos primero de esa materia prima dentro de nosotros, cómo Dios la usa, y segundo hablamos de las experiencias de la vida, cómo Dios la usa, siempre en beneficio para cada uno de nosotros. Y en tercer lugar, hoy estamos hablando de esas cualidades del carácter que definen no solo a un cristiano, sino mucho más importante a los líderes, porque aunque estamos hablando de Pedro con su liderazgo, entendamos que esto es aplicable a todo creyente, que deben de crecer y perfeccionar todas estas cualidades. Entonces, hermanos, fíjense, vamos hoy a comenzar con este. No vamos a poder quizás tener el tiempo de tocar todos los puntos que tenemos dentro de este tercer punto, que son muy interesantes y yo pienso que hasta se hacen más interesantes a medida que avanzamos, pero sí quiero tocar lo más que podamos en la mañana de hoy. Y estamos hablando de este tercer elemento que Dios utiliza para que nosotros podamos, o sea, no solo el material innato en nosotros, las experiencias adecuadas, sino también el carácter, que, hermano, es absolutamente importante y determinante, no solo para el testimonio cristiano, sino mucho más para los líderes. Dijimos la semana pasada que la actual, digamos, declinación moral que encontramos en Estados Unidos tiene mucho que ver precisamente porque hemos elegido, hemos puesto en posiciones, hemos nombrado, hemos contratado gente, incluso para las iglesias en el campo religioso, que realmente, aunque tengan ciertas cualidades de líderes, no las tienen en cuanto a lo moral y espiritual. Entonces, hermanos, el carácter sí es importante. Es importante para la iglesia, es importante para la familia, es importante para cada persona delante de Dios. De hecho, el carácter es lo que hace posible un verdadero y genuino líder. Y por supuesto también a un creyente, a un cristiano. Así que vamos a hablar sobre este asunto. Y hablamos la semana pasada, mencionamos la integridad, el respeto, el altruismo, es decir, el servir a otros sin esperar recibir, la humildad, la autodisciplina, el dominio propio, tales virtudes, hermanos, que reflejan mucho de esa imagen de Dios. Dios nos creó a su imagen, pero el pecado es lo que lo nubla, lo mancha todo. Entonces, muy importante que veamos esto, y obviamente vemos que la idea es imitar al Señor y que a través de esa imitación otros sean llamados también a imitar.
porque todos practicamos la imitación, esto es algo normal. El principio de la imitación es muy importante, por eso es que cada creyente tiene que ser un ejemplo, un testimonio de fidelidad, de soportar, de amar, de servir. En todas estas cosas ayudamos siempre a alguien alrededor nuestro, y hay influencia, hay poder que Dios manifiesta en nosotros cuando tenemos esa forma de pensar y de vivir. Por eso dice que el apóstol Pablo, si ustedes miran, el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Corintio diciéndole: sed pues imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed pues imitadores de mí como yo de Cristo. Claro que cualquiera a simple vista va a decir: ay, qué orgulloso en lo que está diciendo, pero él conocía ese principio de la imitación, y lo que él estaba diciendo es: así como yo me someto a Cristo y obedezco al Señor, ustedes también deben de seguir ese buen ejemplo. Ustedes saben que por lo regular se nos pega lo malo. A la gente se les pega muy rápido las malas costumbres y hábitos. ¿Por qué? Porque la gente tiende a imitar. Usted está alrededor de alguien que constantemente dice malas palabras y de vez en cuando se le va a ir una. Es decir, que todas estas cosas tienen influencia, y el cristiano tiene que ser la influencia. Acuérdense que Cristo dijo que seamos sal y ¿qué más? Y luz al mundo. Esto tiene grandes implicaciones. Bueno, Pedro pudo haber escrito, por supuesto, lo mismo que el apóstol Pablo, porque su carácter fue moldeado por el Señor con el ejemplo de Cristo. Vamos a la primera parte, al número 1 que quiero mencionar, o sea, de las cualidades del carácter de un creyente, y mucho más debe ser en un líder. Número 1 es la sumisión. Hermano, esta palabra parece muy bonita, pero a mucha gente no le gusta. La sumisión, ¿oyó bien esto? La sumisión, agárrala bien, porque a primera vista puede parecer que, y más en esta época en que vivimos, la sumisión se puede ver como una debilidad en vez de como una fortaleza y una bendición. Y por supuesto, en el caso de los líderes que esperan que los demás se sometan a uno, pues se hace más difícil este concepto de que ellos tienen que ser ejemplo de sumisión. Pero un verdadero líder no solamente exige sumisión, sino que ellos también se someten al Señor y a toda autoridad. En otras palabras, todo lo que hacemos debe marcar precisamente en nuestra vida por una vida de sumisión a Dios, a la autoridad de Dios, a la autoridad de su palabra, y esto pues va a ayudarnos también a someternos a otros. Así que, hermanos, esta es una situación. Los líderes, por lo regular, tienden a ser muy confiados en sí mismos, ¿no es así? Y hasta agresivos. Y nosotros vemos, por ejemplo, bueno, y dominantes también. Estas son las características innatas, vamos a decir, pero que necesitan ser refinadas. Y Pedro tenía estas tendencias. Era muy rápido para hablar, muy deprisa para actuar, y todavía su cerebro estaba en neutral. Entonces eso significa que siempre estaba inclinado a tratar de tomar control de cada situación. En parte es bueno, pero saben que una de las razones por qué nos llenamos a veces de tanto estrés, ¿saben por qué? Porque queremos tener control, y cuando nos sentimos que no tenemos control, ¿qué pasa? Nos frustramos, tremendo, quisiéramos controlar las cosas. Y es allí donde tenemos que aprender, ¿verdad?, a dejar el control al Señor, confiar en Él y ser sumiso al Señor. Por supuesto que el Señor usa las experiencias. Recuerden que cada una de las experiencias que Dios le da a usted, como me da a mí, es para que en estas cosas crezcamos. Y las usó para Simón Pedro. Y un ejemplo clásico que quiero darles a ustedes, la encontramos en Mateo 17. Como estamos teniendo problemas con el asunto del bosquejo que ponemos en la pantalla, yo les voy a pedir que abran sus Biblias y busquen allí en Mateo 17. Vamos a mirar distintos pasajes, pero bueno, en Mateo 17, bueno, resulta, esta es la historia, ¿no? Vamos a mirar, por ejemplo, el versículo quizás 24, 26, 27, pero
Lo que quiero decir que resulta que un cobrador de impuestos llega allí a la ciudad donde ellos estaban, aquellos discípulos, como era habitualmente hacer, para cobrar las 2 dracmas por persona. Esto quiere decir personas de mayores de 20 años de edad. Y quiero aclarar también que esto no era un impuesto al gobierno romano, esto era un asunto religioso, era un impuesto para el mantenimiento, el sostén del templo y todo lo que tenía que ver con el templo. Esto era un mandamiento que lo encontramos en Éxodo también, en Segunda de Crónicas, no era nada nuevo. Entonces, el asunto es que este impuesto era equivalente al salario de una persona común de 2 días de trabajo. Dice así la palabra del Señor en el versículo 24 de Mateo 17. Vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. Recuerden que Pedro estaba siempre en todo el ambiente, ¿no? Y le dijeron, vuestro maestro, él paga las 2 dracmas. Bueno, Pedro enseguida, sin pensarlo, aseguró que sí, que Jesús pagaba sus impuestos, pero aparentemente esto creó una cierta lucha en la mente, por lo que Jesús le va a decir después, en la mente de Pedro, si el Señor debía pagar los impuestos, si Él era el Hijo del Dios viviente, como Él había declarado, si Jesucristo era el Mesías, ¿no?, el gran maestro, ¿por qué tenía entonces que pagar impuestos? Todo eso estaba en la mente de Simón Pedro. Y entonces, claro que Jesús, sabiendo lo que está pasando en la mente de Pedro, Él va directamente al asunto, ¿no? Y miren cómo le dice en el versículo 25. Jesús, al entrar en la casa, dice que Jesús le habló primero, es decir, no dejó ni que Pedro, porque Pedro siempre estaba enseguida haciendo la pregunta, hablando, no lo dejó ni hablar. Enseguida Jesús fue directamente y le dijo, ¿qué te parece, Simón? Bien, ya hablamos de esto las semanas antepasadas y pasadas, de cuando Jesús le llamaba Simón, estaba pensando en la carne. Cuando le decía Simón, Simón, la cosa estaba bien fea. Y cuando decía Simón Pedro, porque no se sabía si agarraba para un lado o para el otro, ¿no? Y muy pocas veces Pedro, la roca, porque Jesús le dijo, tú eres Simón y tu nombre será Pedro. Jesús lo iba a convertir en una roca. Y esto es precisamente lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Por eso aprendemos a través de la palabra, maravillosa palabra del Señor. Pero Jesús le dice, ¿qué te parece, Simón? Los reyes, ya con esto ya él sabía que algo estaba mal, ¿no? Pero dice, los reyes de la tierra, ¿de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Lo está guiando. Todavía Pedro no tiene una idea de por dónde viene la cosa, ¿no? Pero le está llevando, lo está guiando. Y él dice, bueno, de los extraños. O sea, luego los hijos están exentos. Y tenían una lógica en esto, porque los reyes de verdad nunca aplicaban los impuestos a sus propios hijos, ¿no? Eso era normal. Pero Jesús quería hacerle ver que como Rey de Reyes, Señor de Señores, Él no tenía la obligación de pagar, Él era el dueño de todas las cosas. En otras palabras, Jesús tenía la autoridad absoluta y podía optar por no pagar impuestos al templo. Pero, ¿qué pasa? Aquí viene el problema, hermano. Por eso es que a veces nosotros no podemos todo ponerlo en blanco y negro, ¿sí? Pero si no lo pagaba, esto iba a mandar un mensaje confuso, quizás un mensaje erróneo a las autoridades y a las personas alrededor que no iban a poder comprender todavía. Porque hasta a los mismos discípulos les costó trabajo comprender muchas cosas acerca de Jesucristo. Entonces era mejor someterse voluntariamente. Ustedes están entendiendo lo que yo estoy diciendo, que aunque a veces no tengamos muchas razones por el no someternos, debemos de hacerlo voluntariamente para dar testimonio y ser ejemplo, ¿no? Entonces, aunque técnicamente Jesús no tenía que pagarlo, miren lo que Jesús dijo, miren lo que dice la palabra en el versículo 27, miren, interesante, dice, sin embargo, para no ofenderles, le dijo a Pedro, mira la solución que Jesús
Y miren la doble enseñanza que vamos a ver acá. Dice, para no ofenderte, ve al mar y echa el anzuelo. O sea, lo mandó a pescar, lo mandó a montarse en la barca, a coger para el medio del mar y tirar el anzuelo. Y el primer pez que sale, no el segundo, ni escoge entre muchos, no, el primero que vas a coger, toma, ábrele la boca y hallarás un estatero, o sea, dentro de la boca del pez, y se toma y dáselo por mí y por ti. Oye, tremendo eso, pero ya ustedes saben cómo era Pedro con la iniciativa que él tenía, no lo y más que ahora le están hablando de resolver el problema de los impuestos. Salió, yo me imagino que salió porque las patillas no se le veían. Pero fíjense, la moneda en la boca del pez, dice aquí que era un estatero. Y esta es una moneda que valía 4 dracmas. Recuerden que lo que pidieron fue 2 dracmas. Esto es algo parecido a esa cuora que es mucho más grande y que vale $1, ¿no? Que vale 4 veces lo que vale una cuora. Bueno, esto es muy parecido, es decir, era un dracma, pero mucho más grande, más pesado, 4 veces el dracma regular, por lo tanto, valía por 4 dracmas. Y por supuesto, era exactamente para pagar no solamente los impuestos de Jesús, sino hasta le estaba regalando a Pedro, a Simón Pedro, también el pagar los impuestos. Qué bueno, ¿verdad? Es obedecer al Señor, hermano, siempre es bueno obedecer al Señor. Entonces Jesús hizo ese tipo de arreglo. Y es curioso que este milagro que Jesús hizo, porque claro, ya vemos que fue un milagro que hizo, estaba demostrando dos cosas muy importantes. Por un lado, que Él era el Todopoderoso soberano, que Él podía hacer lo que Él quería. Fíjense que apareció ese estatero en la boca de un pez. No sabemos si Jesús milagrosamente creó esas dracmas o ese estatero ahí dentro, o si hizo que el pez lo cogiera en el fondo del mar, como haya sido, no importa. El asunto es que fue dirigido por Él, precisamente guiado al anzuelo de Simón Pedro. ¿Qué les parece? Ese es el asunto. Entonces, por un lado, Él está diciendo, mira que yo tengo todo el poder, el control, toda la riqueza, yo puedo hacer lo que yo quiera en este mundo, pero aquí está la segunda enseñanza. Necesitamos ser sumisos y tenemos que pagar los impuestos. ¿Qué les parece, hermano? ¿Qué les parece? Es decir, Jesús era el Señor sobre la naturaleza, tenía toda autoridad, pero optó por pagar el impuesto del templo. Lo que estaba haciendo Jesús aquí era enseñándole a Pedro, como Simón Pedro, con su ejemplo, a someterse voluntariamente a las autoridades. Hermano, es un problema que vemos hoy en día. La gente no se somete a nadie, quieren someterse a las autoridades, al gobierno, y lo estamos viendo desde la familia, donde los hijos se rebelan contra los padres, donde no hay disciplina, donde no hay sometimiento. Los padres tienen que, con amor, enseñarle a los hijos que ellos se someten a las autoridades y a Dios, y esto es poderoso, para que ellos también se sometan a ellos y los tratemos con ese amor. La sumisión, hermanos, es una cualidad indispensable del carácter de los líderes y, claro, de todo cristiano. Acuérdense que si decimos líder es porque no puede faltar, y el líder debe ser el ejemplo, ¿no?, en cuanto a esto, a la sumisión. Miren, el escritor de Hebreos, que no sabemos con exactitud, se cree que fue Lucas, ¿no? Pero en Hebreos 13 hay un versículo donde dice que le dice a la congregación, someteos a vuestros pastores, ¿no? Es decir, tenemos que aprender a someternos unos a otros. El pastor se somete a la iglesia de una manera, la iglesia se somete al pastor. ¿En qué sentido? En que cuando el pastor predica la palabra, enseña la verdad de Dios, debemos de obedecerla, porque en hacerlo estamos obedeciendo al Señor. De esta cosa casi nunca se menciona, pero son bíblicas. Y por supuesto que el líder, miren, si ya estamos hablando de la posición del líder, y Pedro tuvo que aprender eso también, uno va a tener gente que le van a despreciar, otros menospreciar,
pero con ese ejemplo de sumisión siempre habrán algunos que van a obedecer y van a seguir el buen ejemplo. Y esa era la idea. Ahora, van a haber ocasiones en que un líder debe someterse, aun cuando hay buenos motivos o argumentos para no hacerlo. ¿Aprendió Pedro esta lección? Yo quiero que ustedes lo vean conmigo. A este mismo hombre, años después. Vengan conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Escribiendo su primera carta, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 2, del 13 al 18. Repito, Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos del 13 al 18. Primera de Pedro, capítulo 2, del 13 al 18. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey, como al superior, o a los gobernadores, como por él enviados para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, porque tenemos libertad en Cristo, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Dice, honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey, criados a... me parece que me falta una parte aquí, pero me imagino que diga de criar a vuestros hijos, ¿no? En sumisión. Pero estar sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Miren esto, hermano, quiere decir que someterse y amar a la gente que son amables y son fáciles, eso lo hace cualquiera, aún los no creyentes, ¿no? Pero fíjense que cuando dice aquí, sino también a los difíciles de soportar, es decir, usted ame, sea sumiso, actúe como debe actuar ante aquellos que le hacen la vida difícil. Hay quienes van a tener supervisores, jefes o superiores que son insoportables, no son de buenas, vamos a decir, de buenos sentimientos, pero ahí es donde usted tiene un reto, que no se trata de esa persona lo que hace hacia usted, sino se trata de cómo usted glorifica a Dios ante esa persona. Usted se somete en oración, se somete a la voluntad de Dios y en la obra y el poder de Cristo va a obrar en su vida. El problema está cuando uno empieza a tener ese orgullo. Yo, mira como a mí me hablan, mira como a mí me tratan. Ya usted se hundió ahí. Porque ahora se trata de usted y no de honrar al Señor. Y no actuará con el poder y la fuerza de Cristo. Entonces, hermano, esta fue la lección que Pedro aprendió. Miren cómo ya está hablando acá años después el apóstol Pedro, ¿verdad? Qué diferente cómo estaba hablando. O sea que, en un sentido, miren, somos ciudadanos del reino de los cielos, ¿no es así? Pero aquí somos como residentes y mientras estemos aquí, tenemos esa tarea que hacer a causa del Señor, como dice la misma palabra. Por eso dice, por causa del Señor, sometemos a toda institución. Este es el principio, hermano, de la sumisión que el Señor quería enseñarle a Simón Pedro. Entonces recuerden, hermano, que el hombre que está escribiendo esto, así como ustedes lo ven, este que está escribiendo esta epístola, fue el mismo hombre que cuando era joven e impetuoso, como ya vimos la semana pasada, salió y le cortó la oreja. Bueno, quería cortarle la cabeza, pero le cortó la oreja a Malco, es decir, al siervo del sumo sacerdote. Este es el mismo hombre que luchó con la idea de que si Cristo debía pagar los impuestos o no, siendo él quien era con la autoridad que tenía. Entonces, ya ustedes saben, él era inclinado a ser así, impetuoso, energético, agresivo, y mucho más que esto era resistente a la idea de la sumisión, como son muchos líderes que creen que solamente la gente tiene que someterse a ellos, pero no es ese el espíritu de un verdadero líder. Entonces, hermanos, ¿qué hizo Jesús? Le enseñó
a someterse voluntariamente, aunque uno tenga las mejores razones para decir, no, no tengo que hacerlo. ¿Qué les parece? Esa es la diferencia que debemos de hacer, que demuestra el poder del Señor Jesucristo. Quiero entrar en el segundo carácter porque lo voy a hacer bien corto y ya dejamos el tercero, cuarto, quinto para la próxima semana. Miren, una segunda cualidad del carácter que aprendió Pedro fue a la sujeción, es decir, la detención o contención, así decirlo. Esto tiene que ver con el dominio propio, esto tiene que ver con la moderación, con la disciplina, y por eso tantas veces nosotros vemos que hay problemas con líderes, con gentes en posiciones en cuanto a la ira, porque quieren tener el control y no se aguantan cuando ven a las otras personas no reaccionar o no actuar como ellos piensan que deben de actuar. Es decir, sea porque ven que no tienen visión, y es difícil cuando uno es líder y ver a la gente que uno quiere que tenga visión y no la tiene, no es fácil. Esto puede provocar, por eso el líder tiene que aprender a ser sumiso al Señor. Otras veces porque ven gente que están allí y tienen que hacer las cosas y son de bajo rendimiento, o no son fieles, o no son firmes en hacer las cosas. Todas estas cosas pueden crear cierta irritación en el líder y en el cristiano. A veces uno mira a los que están alrededor y puede caer en el pecado de juicio, de juzgar. Mira, fulano que no hace, que debe de hacer. Tenemos que tener cuidado con eso. Cuando juzgamos a otros, tenemos que juzgarlo a nosotros mismos. ¿Y yo qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Tenemos que agradar al Señor. Por eso tenemos que siempre tener ese cuidado. Entonces, hermanos, el líder por lo regular muy fácilmente se impacienta con los demás personas. Y por cierto, es una de las razones por las que Pedro tuvo que soportar tremendas, vamos a decir, censuras, las más duras que podemos escuchar que el Señor le haya hecho. ¿Por qué? Porque actuaba así, muy de aprisa, sin pensarlo, o decía las cosas sin pensarlas. Entonces, miren, hay una escena, aquella escena en el huerto donde Pedro trató de, vamos a decir, de decapitar a Malco, porque el hecho de que le cortó una oreja no quiere decir que trató de cortarle una oreja, no, obviamente. Él trató de decapitar a Malco. Este es un ejemplo clásico, precisamente, de su falta de control, de esa falta de control. Es decir, él estaba rodeado de hombres armados hasta los dientes. ¿Y qué hizo él? Decidió sacar la espada y decidió remeter contra todos ellos. Yo no creo que él iba a cortarle la cabeza a Marco nada más. Ya es obvio que si él salió a cortar cabeza, él iba a cortar cabeza. ¿No? Y gracias al Señor por su obra, por su gracia, por su presencia allí. Y claro, de alguna manera en su soberanía hizo que Marcos se moviera, que solamente le haya cortado una oreja. Y que inmediatamente con su autoridad y poder, vemos en las Escrituras, que cogió aquella oreja y se la volvió a colocar como todo creador y se la puso nuevecita de paquete, ¿no? Qué bueno que sabe que ahí estaba el cirujano, ¿verdad? Para nuestros hermanos doctores acá. Cirujano perfecto, ¿verdad? Instantáneo, le pegó la oreja a Marco. Y eso seguro que ya impresionó a todos los que estaban presentes, un silencio, y allí todo el mundo muy tranquilo porque había algo especial. Pero miren cómo él se sometía a la voluntad de su Padre. Mostró poder para destruirlos a todos ellos, pero se sometía también a la voluntad del Señor y a la vez le enseñaba, Pedro, no es así, nuestra obra no funciona así. Entonces, miren, más tarde, para que ustedes vean cómo ahora escribe Pedro, años después, miren conmigo de nuevo, en Primera de Pedro 2. Miramos anteriormente los versículos 13, ahora vamos a mirar del 21 al 23. En Primera de Pedro, y con esto termino. Primera de Pedro 2, 21 al 23, porque vamos a hablar la semana que viene de la humildad, del amor, ¿verdad? Y la compasión. Estas son palabras fuertes, muy interesantes.
sobre todo la humildad y el amor. Hermanos, este hombre, años después, en Primera de Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículo 21 al 23, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué? Ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, ¿qué hacía? No respondía con maldición. Fíjense que si alguien nos dice una ofensa, una cosa horrible, la primera reacción de muchos de nosotros es defendernos y decirle algo de regreso. Él nos respondió con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y eso mismo debemos hacer nosotros. Y mira ahora cómo Pedro hablaba, de que ante esas situaciones difíciles tenemos que recomendar nuestra causa a nuestro Dios, a nuestro Señor. Y hermano, esto es un alivio del estrés. Cuando usted hace esto, primero usted está reconociendo que Dios es Dios y que Él es el que hace venganza. Él dice: mía es la ira y mía, ¿qué? Es la venganza, yo pagaré. Usted está confiando en esto. Usted se lo está dejando a Él. Cuando usted se mete por el medio, usted le está diciendo a Dios: quítate del medio, que yo soy el que voy a vengarme, yo soy el que voy a resolver este problema, yo soy el que voy a ofender a este que me ofendió a mí. Pero el Señor nos dice: mía es la ira. O sea, nosotros nos airamos, y ahí es donde está el pecado de la ira, cuando nos ofenden a nosotros. Pero no nos airamos cuando ofenden a Dios. ¿Saben cuándo Cristo se airó y agarró un látigo y empezó a dar látigo a todo el mundo? Cuando el templo y la casa de Dios era ofendida. Pero mucha gente no se ofenden porque algo no esté pasando en la iglesia del Señor, porque muchos le estén ofendiendo, o porque no hayan cosas que se tienen que hacer en la casa de Dios, en la obra del Señor. No se ofende porque alguien me dijo, porque alguien tuvo una actitud conmigo. Fulanito no me saludó, el otro no me vio. O sea, nos ofendemos porque el yo es afectado. Ese tiene un nombre: el pecado del orgullo. El pecado del orgullo, como quiera que usted lo mire, es el pecado del orgullo. Y déjenme decirle, cuando alguien dice yo soy humilde, ahí mismo debo de ser humilde. El verdadero humilde es el que ve siempre su orgullo y su lucha contra el orgullo y desea ser humilde. Y allí donde vamos a aprender sobre la humildad la semana que viene, pero por ahora vemos qué diferencia con aquel hombre que trató de arremeter con su espada ante tantos oponentes o contra aquellos enemigos. Pedro había aprendido y aprendió la lección de controlarse y de someterse a las autoridades con humildad. Hermanos, que el Señor les bendiga rica y abundantemente.